Si observamos el mapa de meridianos de acupuntura, de canales, vemos que encontraréis el meridiano de vejiga, el Tai Yang. Es el meridiano más largo del cuerpo. El de vejiga, junto con el de riñón, pertenecen al elemento, a la estación del año del invierno, al elemento del agua. Tiene que ver con algo muy profundo porque es realmente, aunque el agua, el invierno es como cuando todo acaba, es la muerte antes de la nueva primavera, en realidad podríamos decir que es casi el inicio, porque es el preámbulo al inicio. Es cuando cuando cualquier proceso está detenido y hay que empezar a ver con claridad, encender la chispa, que ya una vez se enciende ya empezaría esa energía de movimiento de la primavera, de la madera, pero eso ha de estar como... Para encender una hoguera ha de estar receptivo, no ha de estar apagado, ni desconectado, ni mojado, ni demasiado... con un sustrato no adecuado, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante. Hay mucha mitología, hay mucha alquimia al respecto de esto. Tanto en los riñones, en la zona baja del cuerpo, como debajo del ombligo, donde se almacena todo el código genético, el pasado de la familia, tanto emocional como físico. Toxinas de las cuales podemos ayudar a limpiar con estos dos puntos de aquí, Muquan Kuquan, que otro día pues hablaremos ya un poquito más con detalle, si acaso, y cómo en esta zona está también la mirada hacia el futuro. Es como le llaman el animal mitológico que representa esta zona, esta área. Es un ciervo de dos caras, de dos cabezas, que mira hacia dos lados. Está mirando hacia la oscuridad y hacia la luz, hacia el pasado y hacia el futuro. Por eso tiene que ver con la generación de hijos, con la sexualidad, con la concepción, porque es, claro, desde el pasado dar luz, precisamente luz, que vamos a hablar de eso, dar vida hacia el futuro. Entonces, en esa zona se mantiene este código genético, pero también este destino o este flujo de la vida con el cual nos tenemos que dejar llevando, ¿verdad? Entonces, esta esencia y este mandato, o este destino, o esta energía que viene del cielo, que se almacena ahí, el almacén es la vejiga, es lo redondo que almacena esta sustancia genética, hereditaria, energía del cielo, destino, fuerza de la vida, llamadle como queréis, y esta sustancia al almacenarla la vejiga la deja disponible para el riñón, el cual pues puede aportar esa calidez y esa energía y mantener esa energía ahí, ¿no? Utilizarla y mantenerla. Lo cual pues en la fisiología quizás se vería un poquito más con el tema de las adrenales, etcétera. Pero saliendo de la funcionalidad occidental, digamos que es la zona del agua, la zona del invierno. Bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Que los meridianos de vejiga y riñón tienen mucha importancia en este movimiento alquímico de ver las sutilezas del pasado y transformarse para concebir algo hacia el futuro y concebirse. Por eso es también como renacer uno mismo. Tiene que ver con la muerte y con la vida. Tiene que ver con cómo se vive la muerte o la muerte de alguien y con la vida, y tiene que ver con el tener hijos y tiene que ver con el niño interior también y con el renacimiento de uno mismo en un proceso alquímico. Entonces, en esos recorridos veremos que el meridiano de riñón tiene un sentido desde que inicia en la planta del pie, conectando con la tierra, y va ascendiendo y realizando un camino finalmente espiritual y del alma y de ancestros, hasta llegar aquí. Y veremos como el inicio de todo esto está en el meridiano de vejiga, que inicia aquí, ¿de acuerdo? Y va recorriendo por detrás hasta llegar al quinto dedo del pie, abajo, y desde ahí conectaría con el punto este del riñón, desde el cual haría este ascenso hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, este circuito es importante que lo miréis en atlases para ver cómo el meridiano de vejiga con el punto vejiga 1, ¿de acuerdo? Cómo hace un recorrido muy largo, es un recorrido alquímico también, tiene un sentido, para enlazar con el riñón, que también tiene un sentido,
que desde ahí va ascendiendo y haciendo toda esa purificación para llegar hacia ser los almacenes del Shen y de todas las partes del emperador en el reino. Entonces realmente ese es el proceso que nos dicen la alquimia taoísta, que coincide con la alquimia también occidental, de cómo hemos de hacer para transformarnos, para sanarnos, para evolucionar. En este sentido, empezando por el punto el punto de vejiga, el punto 1, ¿de acuerdo? Que se llama Qing Ming, pero la traducción occidentalizada o simplificada políticamente se queda como que es, bueno, pues una visión clara, ¿no? Es para ver claramente, es para problemas de los ojos. Pero en realidad tiene un significado que va más allá, porque es la visión trascendental. Se refiere al negro de la pupila, pero no en sí a la visión de la pupila, sino al brillo que refleja la pupila, ese brillo, esa chispa que hay en el interior, que por eso ya tiene que ver con el concepto del Shen, y por eso el Shen lo diagnosticamos en el brillo de la mirada, ¿de acuerdo? Y que se ilumina cuando dos amantes se miran uno a otro. Por eso es el corazón en los ojos. Es como llevar el Shen, el corazón, el emperador. El amor auténtico es llevarlo a la mirada. Es cuando está en la mirada el sentido de la vida. Entonces, ese punto se utiliza para recuperar o para reiniciar el sistema cuando se ha perdido el sentido de la vida, en este sentido de estar un poco en la estación del invierno, no solo en la calle, a nivel climático, sino a nivel de perceptivo, donde todo está detenido, todo pierde su sentido, no veo nada, o se ha muerto alguien y me he quedado en shock y me quedo así como perdido, ¿no? Desde entonces, y puede llevar 1000 años con este bloqueo. Y cómo se perdió esa vista, ¿no? Esa mirada, esa chispa. Y es estar en una permanente como muerte, ¿no? Es como que pasa algo grave y desde entonces nunca ha sido el mismo. Siempre hay como perdió el alma, ¿no? Puede ser a veces en cosas más sencillas, no hace falta que sean grandes traumas. Entonces, este punto aporta el recuperar la chispa para volver a ver el brillo de las cosas en el cielo, para poderse reflejar en el amor, en el amante, para realmente poder volver a ver los colores en un sentido figurativo, metafórico, alquímico, para volver a ver hacia dónde puedo ir, porque es el inicio que luego en la primavera llevará al inicio de un nuevo ciclo, pero el inicio es que eso esté preparado. Entonces, cuando hay esta sensación, y esta sensación a nivel de terapeuta o a nivel de usuario propio, se puede observar en la naturaleza, desde el corazón, las cosas que han perdido el brillo. Por ejemplo, un río muerto. Pero observarlo y sentirlo con el corazón. No pensar sobre ello, o no nos aporta nada pensar sobre ello, sino que al margen de lo que pensemos, es dejarnos sentir. Identificarnos con esa sensación y ver también los colores, los azules y negros apagados, sin brillo. Imaginaos el color negro del carbón o el color negro del ala de un cuervo, no sé si los habéis visto, pero son brillantes, o de un caballo de estos azabache negros, o un carbón seco, ¿no? Negro. Entonces, esa es la diferencia. Hay vida en ese negro, no hay vida en ese otro negro. Cuando vosotros observéis la naturaleza y sintáis en el corazón esa diferencia, os lleváis esa sensación a la terapia con vosotros mismos o hacia otros y podréis captar si esa persona tiene ese brillo y cuánto de diferencia hay. Por ejemplo, se dice que observarlo en esta zona y en esa cualidad del azul, esa cualidad del negro, en cuanto al brillo, en cuanto a la percepción, cómo lo percibimos desde el Shen, nos da una sensación de esa persona si tiene vida todavía o si no, aunque esté vivo. En pacientes con grandes shocks o con terribles enfermedades y terminales, hay un momento en que se observa esta pérdida de color, de brillo. Se observa oscuridad, pero además se va el brillo. Bueno, pues una forma de
empezar a reiniciar esto es con este punto. Los que seáis acupuntores se trata de pinchar este punto, si lo sabéis pinchar, con esa intención de recuperar ese brillo y retirar la aguja. Los que no seáis acupuntores, se trata de si hacéis craneosacral o de si hacéis masaje o de si hacéis meditación. Se trata de, por ejemplo, poner el punto e imaginar que va profundo a encender, a reencender esa chispa para que pueda empezar a volver. No es, bueno, pues lo pongo y ya está, y se reinicia, ¿no? A ver qué pasa. Eso no. Se trata de estar conectado con eso y desde esa conexión, y el paciente que esté receptivo, que no esté hablando de la peluquería, ir a ese punto o meditar sobre ese punto o masajear ese punto o presionar ese punto, pero que ese punto no está en la piel, está profundo, está como a esta distancia en el interior. Entonces es como ir allí o imaginar, visualizar que voy allí y cuando tengo la sensación aquí de que ya está, a lo mejor luego hay que reencenderlo más sesiones, más veces, pero cuando ya está, entonces esa parte del tratamiento de la sesión ya está. O conmigo misma, conmigo mismo, lo hago y sigo con otros puntos que crea que tengo que hacer, evaluando en ese momento cómo me siento, qué siento en mi Shen sobre el paciente en ese momento, porque igual tengo pensados varios puntos, pero a lo mejor en ese momento lo que siento, percibo y el paciente reacciona o no, me hace no hacer nada más o añadir otra cosa diferente a la que tenía prevista. ¿De acuerdo? Sí que es bueno tener un plan para tener una guía que sí nos hace falta. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os sea útil este punto en este sentido alquímico.